buenas tardes. Les doy la bienvenida a la inauguración de nuestra exposición Kafkaveliando. Realmente es un honor contar con los artistas que aceptaron el reto de realizar un homenaje al gran escritor Franz Kafka. Para dar inicio a nuestra exposición, nos acompaña el doctor en Historia del Arte, Enerto Martínez Álvarez, quien ha presidido el comité curatorial de nuestra muestra. Doctor Enerto, bienvenido. Muy buenas noches, mi querida dama, y también muy buenas noches a todos los presentes. En este 2023 se cumplen 140 años del natalicio de uno de los hijos ilustres de la llamada ciudad de las 100 Torres. Este hijo ilustre es Franz Kafka. En aquel luminoso 3 de julio de 1883, por aquellos tiempos ciudad astrohúngara de Praga, se escuchaba el primer grito de uno de los precursores de la literatura contemporánea. Para conmemorar la fecha, nuestra galería La Dama Barbuda ha decidido dedicar la cuarta versión de su evento académico y artístico Conexione a festejar su vida, su obra y su legado. Franz Kafka es un artista difícil de abordar y esta es la razón por la que queríamos agradecer a todos los artistas que hicieron un esfuerzo, ya sé que puede ser incluso sobrehumano, para leer, interpretar y acercarse a la obra y la vida de Franz Kafka de una manera particular. Cada uno de ellos lo hizo desde una idea particular, algunos desde su obra, algunos desde su vida, otros desde su trascendencia. Y esto queríamos agradecerlo encomiásticamente. Quizás sea el tema más difícil que hemos abordado hasta el día de hoy, sobre todo porque Franz Kafka es un literato y en segundo lugar porque es un artista que ha quedado marcado por una gran obra que es La Metamorfosis, y esto por supuesto ha condicionado la lectura de su obra y ha condicionado también la perspectiva que todos tenemos sobre su vida. Franz Kafka quizás sea uno de los grandes creadores, de esos creadores que han sabido hallar esa conexión de todas las partes con el todo eterno. Lo que lo llevó a agrietar en su momento el realismo literario, también a sobrepasar el simbolismo, a preanunciar el existencialismo, a inaugurar el absurdo, a augurar el surrealismo y, muy importante también, a sincerar el expresionismo. Es un artista que escribió desde su intimidad para entender la externidad. Así, aunque no participó de ningún movimiento artístico, efectivamente no cabía en ninguno de ellos, sus obras sobrevivientes muestran la pérdida del paisaje individual humano ante una acelerada maquinización corruptora de una sociedad incompatible con la vida. Algo que en la actualidad hemos estado viviendo ante la incesante intromisión del mundo digital en la intimidad de las personas. Así que el cambio que estaba sufriendo la sociedad de Franz Kafka en su momento, pues la estamos sobreviviendo también nosotros en la actualidad. Ese extrañamiento que presagiaba el futuro de la obra de Franz Kafka, que mostraba la deshumanización ante la pérdida del tempo del ente. Por supuesto, esto es muy difícil de interpretar y vamos a ver que a pesar de que su obra más destacada es La Metamorfosis, como ya les había dicho, también los artistas presentes han interpretado otras obras como La Condena, El Proceso, su gran colección de cartas de amor o su carta al padre, El Castillo,
o la colonia penitenciaria. Así que ha sido interesante ver cómo la propuesta de la galería ha calado en los artistas y los ha llevado a reencontrar a uno de los hombres más importantes para la historia de la literatura del siglo XX y ya vemos que también lo será para la literatura del siglo XXI. Sin más, los invito a ver cómo hemos organizado esta exposición a partir de las propuestas que nos han hecho a nosotros los artistas. Nuestra exposición, Kafkaveliando, está organizada en 5 grandes salones, 4 salones dedicados a la producción artística sobre la obra de Kafka y el último salón es nuestro acostumbrado salón exaiquo. La primera sala es la sala que se dedica a la vida de Franz Kafka y al contexto en el que ésta se desarrolló. La segunda sala está compuesta por aquellas obras en las que se trabajan las diferentes novelas, cuentos, cartas, relatos de Franz Kafka. La tercera sala está dedicada a su obra magna, La Metamorfosis. Y tenemos también una cuarta sala en la que las obras que ahí se encuentran muestran la trascendencia que ha tenido en la actualidad los conceptos que Franz Kafka trabajó en cada una de sus producciones. Y finalmente en la quinta sala tenemos el cuarto salón exaiquo. La primera sala, dedicada al contexto en el que se desarrolló la vida y la obra de Franz Kafka, se inicia con la obra de la venezolana Doris Murillo. Ella nos presenta una serie que se titula La jaula de Franz Kafka. En realidad, toda esta serie está dedicada a la ciudad de Praga, que fue donde se desarrolló la vida del gran literato, y se inspira en una frase de Kafka que dice: soy una jaula en busca de un pájaro, y en un pequeño relato que se llama El artista del hambre, que es una historia en torno a un artista de circo que es un ayunador y que efectivamente muere de hambre en una jaula. Utilizando este pretexto, como podemos ver en la primera obra, en La jaula de Franz Kafka número 1, ella nos presenta este universo de la jungla de cristal que ha ido creciendo en nuestras ciudades hasta el día de hoy y que se va a iniciar en épocas de Kafka y que encierran a las personas y las aíslan de su entorno natural. La jaula de Franz Kafka número 2, pues es todavía un encierro mucho mayor porque no ocurre en el entorno de una sola edificación, sino en un entorno urbano. Como quiera que fuese, el ser humano aislado en ese entorno, pues se siente obligado a hacer cosas que en un entorno de libertad no hubiese sido capaz de realizar. Y esto un poco tiene que ver también con el hecho de que el propio Franz Kafka a lo largo de su vida tuvo que dedicarse a ciertos oficios que le eran no tan gratos y sentir que había quedado presos dentro de un sentimiento poético y literario que no podía exponer al público. Por su parte, Juan Salcedo Ante, también conocido como Sante, nos deja ver una obra que se llama Los delirios de Franz. En ella lo que va a mostrar un poco es esa perspectiva que existe en la incertidumbre de la inmediatez de la vida que carece de futuro.
ese vivir constantemente en un presente sin fin. Y que esto efectivamente se muestra a partir de una memoria que se recupera solamente de manera fragmentada. Por lo tanto, lo que se recuerda básicamente son aquellos momentos incómodos, tristes, existencialistas que el hombre ha transitado a lo largo de su propia existencia. Un hombre que, por supuesto, ya no pertenece al Renacimiento, sino a la modernidad y por lo tanto no se reconoce a sí mismo como el centro del universo. Y esto dota a la obra de esa fragmentación constante que nace efectivamente del rostro con cada una de las arrugas o las heridas que han ido dejando el paso de su existencia descentrada en este plano de la vida. Por su parte, Sadir Pillosa, la artista venezolana, nos deja en su collage Transfiguración una interpretación sobre la abigarrada vida de Franz Kafka, entre una realidad apegada a un universo de estricto cumplimiento de horarios y conceptos y un deseo y una ansia de exponer su interior un poco más obsesionado con la libertad y la independencia. Y ese es el resultado de una obra que parte del retrato del artista y se va fragmentando en esta madeja de imágenes que a veces resultan incomprensibles. No podría faltar aquí tampoco, pues esta comparación con el universo minúsculo de los insectos al que Franz Kafka le dedicó su obra máxima. La sala número 2 está dedicada fundamentalmente a mostrar la inspiración de los artistas en cuentos, relatos, cartas y novelas de Franz Kafka. Y la iniciamos con la obra El Sereno de la Noche de la artista Sandías de Colombia. El Sereno de la Noche conjuga en sí varios relatos cortos de Kafka, entre ellos La muralla china y El artista del trapecio. Lo cierto es que este amor por el universo oriental que Kafka no tuvo la posibilidad de conocer de primera mano, los lleva a escribir estos universos que son doblemente ficticios porque son la ficción del narrador sobre la ficción del espectáculo en estos lugares. De hecho, resulta muy interesante la manera en la que van haciendo conjunción de las imágenes de estos cuentos sobre una sábana que está siendo secada al sereno de la noche estrellada. Es también la sábana blanca sobre la que se proyecta el teatro de sombras. Y esto le da un nuevo valor a la obra de Sandías que enriquece de paso esta concepción de la noche como el momento especial para la composición artística de los artistas. Es una tradición que nos llega desde el romanticismo del siglo XIX y que va a tener aquí un asidero importante. Tenemos además la obra Cartas de Amor de Sandías, en las que la artista nos deja ver que dentro de los escritos de Franz Kafka, las cartas de amor dedicadas a sus diferentes novias, unas más reales que otras, unas más conocidas que otras, ocupan alrededor de 500 folios. Es decir, hay una correspondencia de cartas de amor dentro de el universo creativo kafkiano. Efectivamente, la obra en sí es tan compleja como la literatura de Franz Kafka. Tenemos a una
persona que escribe una carta de amor que en el momento, y esto en palabras de la propia artista, que en el momento en el que se escribe, el espíritu de quien lo hace se transforma. Y esa transformación va pasando de un estado a otro, va pasando de mariposa a sirena, cuyo canto, por supuesto, puede llevar todo este mensaje al propio lector, pero que en última instancia el regalo de el sonido de las palabras llega en forma de sandía. Y aquí hay una referencia clara a la propia creadora. Y lo interesante es que todo este universo está atrapado en una maravillosa jaula de oro que imposibilita de paso que la conjunción, la concreción del amor en la conjunción de los cuerpos, pues se lleve a cabo. Solo hay unión de almas en una correspondencia amorosa. Esta misma idea es la que va a trabajar el artista mexicano Turi en su obra Introspección. Y es el hecho cuánto de persona queda en la correspondencia amorosa. Cuánta tristeza, cuánto sufrimiento, cuánto anhelo, cuánto intento de poder discernir qué es bueno y qué es malo, con cuánto de lo que se ha escrito se puede uno reconectar luego. Pues estas preguntas quedan en el aire flotando a través del reloj, la cantidad de cigarrillos, la cantidad de tinta, las veces que se rompe una carta y luego se rehace, la cantidad de flores que van quedando mustias por el camino a través de las hojas secas que a veces pues no son releídas o no son correctamente bien interpretadas. Y el amor aquí, pues, tiene un viso de no correspondencia, pero sí siempre tiene un sentido de construcción que sorprende constantemente a la persona en la medida en la que se va transformando mientras escribe. Por su parte, Tilo, de Venezuela, se va a inspirar en la obra El Castillo. Y como ustedes saben, el castillo es una metáfora en torno a la relación que existe entre la burocracia y la autoridad. Y esto lo podemos ver muy bien en la primera de las obras, que es El Castillo de Kafka I. Tenemos una amplia escalera que asciende hacia el universo de la autoridad y el poder, y luego como el propio rostro de ese poder, un poder ancestral que en este caso está inspirado en la propia imagen de Kafka, pues va a encontrarse de espaldas a este universo organizado de torres que se encuentran en lo alto de una colina. Y es de agradecer el hecho de que intentando comprender la obra, pues Tilo haya utilizado un lenguaje artístico de otra área cultural que permite mostrar un hecho que sucede en todos los contextos culturales y no solo en el occidental. Así que la hiedra y las frustraciones pues se van a unir aquí para formar esa enorme K que espero todos hayan visto en la obra. Por su parte, en la segunda obra de esta serie, El Castillo de Kafka II, pues nos vamos a encontrar con el mismo concepto de la escalera, pero mezclado con la metamorfosis. Y aquí vamos a encontrar los nexos entre las dos obras de Kafka, que, por cierto, son dos de las obras más conocidas del artista. Por supuesto,
aquí no solo hay una pugna con el poder, sino también muestra cómo el individuo poco a poco se va extenuando, poco a poco va atenuando su existencia, va desapareciendo de los contextos externos y va alienándose poco a poco, va dejando, se va desdibujando y va dejando de lado su propia humanidad y se va transformando en un ser inferior, marginado, que, dicho sea de paso, también puede ser eliminado. Nuevamente, las escaleras, los grandes muros del castillo, pues tienen estas connotaciones que permiten ir bloqueando la humanidad de las personas hasta convertirlos en nada. Marisa Nata, por su parte, se va a inspirar en esa maravillosa anécdota de Kafka y la muñeca viajera. Y es esa historia en la que Kafka se transforma en el cartero de las muñecas para consolar a una niña cuya muñeca se había perdido. Y él le escribe cartas diciéndole en qué lugar se encontraba viviendo o contándole aventuras de su muñeca. Lo cierto es que Marisa Nata, en esta obra que se llama Metamorfosis, no se va a referir a esta metamorfosis triste y dolorosa que sirve de inspiración a la obra magna de Franz Kafka, sino a este otro tipo de metamorfosis que va a sufrir tanto la muñeca como la propia niña, que ya no va a sufrir por la pérdida de su muñeca, sino porque su muñeca es una muñeca que viaja y que le narra historias de diferentes lugares. Y es esta transformación del universo infantil en positivo que va a llevar a la muñeca a tener estas alas de mariposa y a, en este caso, tener estos elementos propios de los trajes típicos mexicanos, lo que enriquece mucho la propia pieza del artista estadounidense. Lo cierto es que con esta obra llena de alegría, llena de gozo por esta transformación, cerramos la sala número 2 y abrimos entonces la sala dedicada a la metamorfosis de Franz Kafka. Y esta tercera sala, en la que se encuentran las obras que se inspiran en la obra cumbre de Franz Kafka, La Metamorfosis, se va a iniciar con una obra de Elías Asael Guevara Agulla, un artista mexicano que tiene como seudónimo Asael Guevara. Esta obra es muy interesante porque él establece una descripción interior de su persona, en la que va a contraponer su universo humano con su egocentrismo individual. Y esta es la razón por la que la obra resulta tan angustiosa. Es una obra que va a tener una confluencia feliz entre el cubismo y el expresionismo, que está marcado por estos tonos sombríos que son los que dan la posibilidad de mostrar esta transformación interna, este grito interno entre lo humano y aquello que nos puede convertir en una monstruosidad social. Una importante e interesante reflexión que nace también de esas posibles reflexiones que tuvo Franz Kafka a la hora de plasmar a Gregorio Samsa en su máxima obra, La Metamorfosis. Nos encontramos con la obra de Giovanni Medina de Venezuela. Esta obra gráfica, que se llama Involución, vuelve sobre esa temática que preocupa tanto a los artistas contemporáneos, que es la involución o la degradación, mejor, que ha estado sufriendo el ser humano en su escala de valores.
cómo algunos de los valores se han ido deteriorando, otros han ido desapareciendo, y el resultado ha sido una transformación hacia un ser monstruoso. No es la primera vez que existe esta preocupación, es una preocupación eterna del ser humano. De hecho, es una preocupación desde la diosa Tiamat en Mesopotamia y su transformación y conversión en madre de grandes monstruos, que se va a repetir a lo largo de la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Pero en este momento, las circunstancias del deterioro del entorno, del deterioro del paisaje, del deterioro de la naturaleza, pues también implica el deterioro del interior del hombre. Y esto tiene también su punto de partida en la metamorfosis de Kafka. Por su parte, Daniel Morales, más conocido como Daniel, en su obra Un oscuro exorcismo, nos muestra el hallazgo de su alter ego totémico, un cucarachón, que es el gran sobreviviente convertido en este caso en un emblema protector. Este artista mexicano nos muestra su encuentro con la metamorfosis kafkiana y él considera efectivamente que es un encuentro inevitable, pero a un nivel diferente de comprensión. Aquí el ídolo no es ya un ser aguerrido o impertérrito, sino uno que ha sabido modelar su existencia para sobrevivir cualquier circunstancia. Un ser purificado por el fuego nuevo de la eternidad. Juan Salcedo Ante, el artista colombiano con seudónimo Sante, nos deja una obra muy interesante que se llama Mi primera vez. Y es una obra autobiográfica. Es una obra que parte de todo este expresionismo nacido de la obra de Francis Bacon, pero que muestra esas circunstancias de vida complejas y difíciles. En su caso, el momento en el que se convirtió en padre por primera vez y llegaron responsabilidades nuevas cuando aún todavía no estaba preparada para ella. Todavía estaba en camino universitario, todavía estaba asumiendo trabajos de oficina, todavía estaba comenzando su vida y de pronto su vida se metamorfosea en paternidad. No había terminado de ser un hijo para convertirse en ese momento en ser padre. Y esto, aunque no lo parezca, es una decisión crucial que, como vemos, lo ha marcado de por vida y, por supuesto, deja en su hijo, pues esa marca refleja de la tenacidad y la valentía de su padre. Y aun cuando la obra parezca sombría, lo que hace es mostrar la intensidad del momento, más no la belleza del resultado. Una profunda crítica social a las nuevas metamorfosis nos va a dejar en su cartel el artista venezolano Robert Millán. Su obra Terror en el Congo, pues discursa acerca del tráfico de niños en el continente africano, algo de lo que prácticamente no se habla en el mundo contemporáneo. Son niños cucarachones que por su condición racial no son adoptados, pero sus órganos sirven para los trasplantes en el norte euroestadounidense. Y entonces, efectivamente, son como pequeños insectos que pueden ser destruidos, borrados, disecados. Son como escarabajos, como cucarachas que viven en el mundo para satisfacer las necesidades de otros. Y esa pérdida de la condición humana en un mundo completamente deshumanizado e incómodo es lo que nos va a estar mostrando esta hermosa pieza de Robert Millán, donde vamos a ver efectivamente el proceso de metamorfosis
de estos niños que están condenados a la muerte. La obra del colombiano Sergio Trujillo Bejar, Los Juegos de la Metamorfosis, es una obra singular dentro de esta exposición, porque ha sabido traer al universo de la estética el propio concepto de la metamorfosis y de la metamorfosis kafkiana. Lo primero que nos encontramos es este objet trouvé que él mismo ha compuesto de diferentes elementos, enajenándoles su función inicial para darle una función perdida, una función arcana, una función que resulta absurdo colocarle, a no ser que efectivamente prime lo estético por encima de cualquier otro tipo de función, aunque nunca vamos a poder dejar de pensar qué es el objeto y para qué está en ese no lugar. Y lo va a contraponer en su individualidad, en su introspección y en su soledad, en un fondo completamente abstracto, extraído de los más puros pensamientos del expresionismo abstracto, que él no puede evitar en su obra plástica, que tiene mucho que ver con el universo erótico del ser humano, pues este objeto de rígidas líneas y de sombra contundente, pues tiene también esta perspectiva de ficcionar el contexto, de generar una introspección en el espectador y nos hace sentir que el propio objeto es similar a la propia individualidad de Samsa, que se fue transformando en otra cosa, también en un universo absurdo, en un universo arcano, en una función absurda. Y cerrando esta sala, tenemos la serie fotográfica Ahora somos muchos, que reivindica al insecto. En ella, la artista italiana Iliana Paganini nos deja ver una comparación entre los insectos y las personas. Y lo hace desde la idea de que los insectos son aquella mayoría que su minúsculo tamaño invisibiliza y por lo tanto han carecido de valor para los humanos, quienes han intentado alejarlos, relegarlos o exterminarlos, pero no han podido. Paganini traza así similitudes que la llevan a plantear que también existen personas invisibilizadas que el contexto humano ha tratado de ocultar, ha tratado de alejar, ha tratado de relegar de la práctica social. Estos llamados diferentes que han sido discriminados por su condición física, por su capacidad creativa, por su condición mental o por su práctica sexual, también han sido considerados los insectos de la sociedad y muchos de ellos han fallecido o han vivido en buhardillas. Pero, ¿qué ha pasado en el mundo contemporáneo? Pues que ellos han alzado su voz y se han ido convirtiendo en realidad, en una realidad que tampoco se ha podido eliminar y que aumenta día a día. La sala número 4, que está dedicada a la trascendencia de algunos de los conceptos fundamentales de la obra de Kafka en la plástica contemporánea, se inicia con la obra de Ansa Mustafa, una artista de Kazajstán, y es una serie titulada Say Picture. 3 de las obras que conforman esta serie se inspiran en una temática bien importante para el mundo contemporáneo: esta enajenación de las generaciones actuales que se autoaíslan a través del uso de las redes sociales. La primera pieza, Say Picture 1, nos va a mostrar cómo dentro del vientre de la madre el futuro niño ya le da la espalda al mundo exterior y se conecta al teléfono celular. Es un niño que utiliza gafas, que padece de una limitación visual por el uso intenso de los implementos digitales. Es, pues,
una doble capa de vidrio mediando la conexión con la realidad que va dejando de ser vivida para transformarse en una imagen que lacera las futuras relaciones interpersonales. El niño abandonado a una arritmia afectiva. Por su parte, Say Picture 2 recrea la imagen de una de las obras emblemáticas del Museo del Hermitage de la ciudad de San Petersburgo, la Madonna Lita, que es atribuida a Leonardo da Vinci. Ansar Mustafa sustituye a la Madonna Lita por el teléfono inteligente, la tecnología elevada a categoría social y dignificada con el rol de la maternidad. Esa denuncia clara que muestra la tecnología amamantando a la nueva generación deja ver los excesos en los cuales intentamos educar a nuestros hijos, convirtiéndolos en seres que no están preparados para socializar. Por supuesto, no serán personas con las habilidades sociales adecuadas, como lo muestra la tercera obra de la serie Say Picture 3, en la que tenemos a un joven abrazado a un WhatsApp que le controla el tiempo y le gobierna la existencia. Esta es una realidad que no podemos eludir, que debemos enfrentar y para la cual debemos nuevamente metamorfosearnos todos y reeducarnos todos. Por su parte, Deborah Levinson, la artista mexicana, ha sido una incansable defensora del valor positivo de la mujer y de lo femenino a lo largo de toda su vida y nos va a entregar dos obras realizadas en monotipo. Dos obras que, como casi toda su obra, son piezas abstractas. En una de ellas, Mujer Activa, nos va a dejar a una mujer que sale fortalecida de toda la multiplicidad de actividades que debe realizar diariamente, colocada en la ruptura precisa de ese caparazón marginal al que normalmente se le asocia. Esta es una mujer que jamás desfallece en su contienda diaria, porque esta le va a recordar que el aplomo la salva de cualquier tipo de segregación. Por eso es una mujer que, como podemos intuir en la obra, se levanta ante cualquier circunstancia negativa que pueda presentar o que pueda derribarla en el camino de su vida. Por otra parte, en su obra Fruta Prohibida, esta obra resulta muy interesante por el hecho de que se inspira en el tema de la expulsión de Eva y Adán del paraíso. Una expulsión que, por supuesto, se da ante la acción perturbadora de Eva que logró convencer a Adán para comer la manzana prohibida. Este es efectivamente el principio discriminatorio que transformó a la mujer en un cucarachón social, en un ser marginado social, en un ser segregado por la sociedad, en un ser marginado y segregado de la vida social, en un insecto vil que la privó de vivir humanamente, que la dejó sin la posibilidad de habitar en el paraíso. Y esto es efectivamente lo que va a denunciar Deborah Levinson. Va a equiparar a la mujer con Gregorio Samsa. En esta misma perspectiva, todas las mujeres son un poco Gregorio Samsa, son un poco la persona, ve disminuida su capacidad, pero la ve disminuida de manera intencional por la sociedad. Por supuesto, no se ha escrito la historia de ninguna mujer que se haya convertido en cucaracha, pero ella trata el mismo tema con la misma seriedad y con este visado de denuncia social al equipararla con la obra magna de Franz Kafka. Por su parte, la fotógrafa colombiana Bonnie Forero
nos trae una serie que se llama Impermanencia. Es una serie palíndroma. Puede leerse lo mismo de adelante hacia atrás que de atrás hacia adelante. Y nace de la obra número 2. Y resulta interesante porque la conjunción de las obras, pues no solo van a reproducir la inicial del apellido de Kafka, sino que además van a dejar en el proceso de repetición o de duplicidad de las imágenes, van a conformar pequeñas máscaras de animales extraños, de insectos o de monstruos. Y la obra, llamada así, Impermanencia, también habla de la fugacidad de la vida, de la pérdida del instante, de la desaparición del estar. Y es una obra que habla más del ser que del permanecer en el mundo. Y esa fugacidad de la vida la va a unir a la vida y a la obra de Franz Kafka, que estuvo preocupado durante buena parte de su vida por el desaparecer fortuito que ocurrió tempranamente en su caso. El hecho de haber vivido constantemente con la máscara de la muerte todo el tiempo acechándolo, pues va a marcar su obra y Boni Forero nos lo va a mostrar en su serie Impermanencia. La obra del mexicano Eduardo Vázquez, el gran danés, ayuda a cerrar muy bien esta sala. Es una obra entre el universo del absurdo y el universo del surrealismo. En la pieza La penetración del alma a través de la mirada, pues nos deja ver esta sucesión de miradas con las que logramos crearnos una realidad interna, una imagen de la realidad externa. Esta imagen interna a partir de lo externo es lo que va a condicionar nuestra relación con el mundo. Y en dependencia de la particularidad que tenga esta observación, pues así será la conducta, así será la perspectiva de análisis o de empatía que tengamos para con los otros. Como la mirada es variada, como la mirada es subjetiva, el hermoso dibujo de Eduardo Vázquez nos va a mostrar esta riqueza de detalles que se construyen a partir de esta perspectiva de observación. Y es que, sin lugar a dudas, a través de la mirada es que se crean las imágenes que nos llegan a conformar la pureza del alma. Su otra obra, a través de la mirada de su mirada, pues se inspira específicamente en esa mirada escrutadora de Franz Kafka. Esa manera particular de generar imágenes distorsionadas de la realidad, construyendo una realidad literaria mucho más oscura, mucho más fragmentada, por decirla de una buena manera, que crea entonces unos universos que son esos universos surreales y oscuros caracterizan la obra de Kafka. Una mirada que permitió desnudar la esencia deshumanizante de la sociedad de su época. Aquellas obras que no se avienen totalmente a la convocatoria, pero que por su calidad nunca hemos dejado de mostrar. Inaugura este año la obra Pensamientos Oscuros de la artista Curvina de Venezuela. Esta es una obra profundamente crítica, es una obra que se acerca a una de las problemáticas sociales contemporáneas que más la preocupan a ella como artista. Y es el hecho de que la propia sociedad ha creado
un tipo de niño que es el niño vulnerable. El niño cuyos dos padres o cuyo padre que lo acompaña en su hogar debe trabajar largas horas y que queda a expensas de personas que se aprovechan de su inocencia, que se aprovechan de sus necesidades, de necesidades económicas y de sus necesidades afectivas. Esta ruptura de la base de la sociedad, que es la familia, Urbina la deja como responsabilidad de la política, de las religiones y de la economía. Y estas son un grupo de niños que pueden ser comprados, intercambiados, masacrados. Por eso vemos en la obra este cúmulo de malas intenciones, de intenciones oscuras que la sociedad no ha encontrado cómo eliminarlas. Por su parte, el artista ecuatoriano Renato Reúl Ulloa, más conocido como Reúl, nos va a dejar una serie que se llama Metamorfoseando. Esta es una serie en forma de secuencia. Lo que vamos a observar es efectivamente cómo un ser se transforma en otro, pero a partir de una visión microscópica, como si nos asomáramos a ese universo invisible de lo microscópico y este nos conformara una imagen sentimental acerca de un acontecimiento científico. Y esta es la razón por la que si observamos una obra de manera individual, pues no nos llevamos todo el concepto de la transformación, de la conformación constante de un ser a lo largo de su vida. Y lo que efectivamente Reúl nos está dejando ver con su obra es que no existe un estatismo, sino que a nivel microscópico todo el tiempo nos estamos metamorfoseando. Y también lo estamos haciendo a nivel sentimental y humano. La artista estadounidense Marisa Nathan nos trae este castillo mágico en el que efectivamente hay mucha huella del universo de Walt Disney, el universo cinematográfico del manga japonés y también de Hollywood, y nos va a mostrar pues su visión acerca de ese lugar mágico lleno de colorido, de fuerza, que es un castillo medieval. Por supuesto que la inspiración es un rechazo al sentido oscuro que está o subyace en la obra kafkiana de El Castillo. Y esta es su resolución a favor de un castillo mucho más generoso, mucho más atractivo, mucho más dotado de inocencia. Por su parte, Jesús González nos trae esta conquista de pavos reales desde su México natal. Y es efectivamente este universo de lo natural emergiendo en todo su esplendor que inunda también de belleza externa a la naturaleza. Recordemos que el pavo real en su interior, en su canto, pues no es tan bello. Y es un poco lo que nos deja ver Jesús González en este aparente cuadro descriptivo sobre los pavos reales. Y es que efectivamente es la belleza la que está conquistando el mundo y no la bondad, no la solidez de principios, no la inteligencia humana. Cierra este año Exaico la obra de Isabela Cardoso. Ella es una artista colombiana y su obra se llama Evolución. Y es una obra interesante porque trata de capturar la esencia de Franz Kafka.
en su intención, ella logra alcanzar una empatía con Kafka, ser humano, y muestra cómo la realidad física de Kafka alcanza un asidero de libertad, un encumbramiento a partir de ese Kafka que se eleva a través de su obra literaria. Mostrado como una gran metáfora, la obra de Isabela Cardoso cierra muy bien este ciclo dedicado al gran escritor del siglo XX que fue Franz Kafka. Nos deja esta perspectiva de transformación positiva a través de la obra que tienen todos los creadores del mundo. No me queda más que felicitar a todos los participantes, agradeciéndoles que hayan aceptado y triunfado en el reto de andar con la conciencia despierta en este mundo kafkiano que habitamos hoy en día. Y también a ti, mi querida dama, por habernos conjurado a todos. A ustedes y a todos los que nos están observando, quería augurar una feliz y próspera temporada hasta que nos volvamos a reencontrar en la próxima aventura que es este evento Conexione. Chao y gracias.
querido doctor Enerdo, contamos contigo para el próximo reto que tendremos. Mil gracias a ti, a todos los artistas y a quienes nos acompañan en esta inauguración. Muy pronto los estaremos invitando a una nueva experiencia. Les deseo una feliz noche en el mundo kafkiano. Muchas gracias. Hasta la próxima.